Bienvenidos a la entrevista de France 24. Con nuestro invitado de hoy vamos a analizar una de las principales noticias de los últimos días. Nos referimos al arresto del fundador de Wikileaks, Julian Assange, por parte de la policía británica en la sede de la Embajada de Ecuador en Londres, donde permanecía refugiado desde el año 2012 hasta que el gobierno de Ecuador le quitó el asilo diplomático y entonces fue que se procedió a la detención de quien fuera el autor de una de las mayores filtraciones de documentos secretos de Estados Unidos, país que pide su extradición. Recordemos que Julian Assange se refugió en esta sede diplomática para evitar ser extraditado a Suecia por acusaciones de delitos sexuales, aunque estas investigaciones fueron cerradas en 2017. Y para analizar estos hechos nos acompaña Otto Sonnenhorstner, vicepresidente de Ecuador. Señor Sonnenhorstner, muchísimas gracias por estar presente en France 24. Bueno, una de las razones por las que Julian Assange pierde el asilo en la embajada ecuatoriana en Londres es porque, según ustedes, no cumplió un protocolo especial. ¿Qué significa esto? Créame que el gobierno ecuatoriano, durante al menos los 2 años del señor presidente Moreno, como presidente de la República, hizo todo lo que ha estado a su alcance para poder tener una convivencia pacífica con el señor Assange dentro de la Embajada de Ecuador en Londres. Sin embargo, y se lo digo con conocimiento de causa, no ha sido un huésped fácil, ha sido un huésped que, como ustedes ya han visto en los reportes que se han entregado, ha generado una serie de conflictos no solo dentro de la embajada, sino también hacia afuera, con países que son amigos del Ecuador, opinando, metiéndose en temas internacionales que están evidentemente prohibidos para cualquier persona en condición de asilado. Y no se trata de un atentado a sus derechos de libertad de expresión, ni mucho menos. Esas son las condiciones de asilado existentes en todo el mundo, que cuando uno desea entrar a cualquier país en esa calidad, tiene que respetarlas. Luego tiene usted temas que ya fueron presentados por Cancillería en la Asamblea Nacional esta semana del Ecuador, en donde va desde maltratos innecesarios a funcionarios de la Embajada del Ecuador, incluido el embajador, ofensas en ocasiones inclusive para con el país que lo ha hospedado con tanta paciencia y con tanta buena voluntad. Pero las cosas ya están dadas, también había otros problemas como la preocupación realmente, y esto es importante, de las condiciones de esta embajada para albergar a alguien durante tanto tiempo. El señor Assange ya tenía necesidad de atención en salud a otro nivel que no se podía atender desde ahí. Eso nunca fue pensado para que dure tanto tiempo y bueno, las cosas se dieron así. Insisto, se tomó la decisión en derecho dentro de las posibilidades del Ecuador. Alguien decía, ¿por qué no antes? Y bueno, había una preocupación puntual del presidente de la República que tomó su tiempo en que reciba una respuesta con la que el presidente esté contento, que era la que se garantice que la vida del señor Assange no corra riesgo una vez que se termine el asilo. Esa garantía la dio el Reino Unido a través de una comunicación oficial de sus autoridades al más alto nivel, con la cual el presidente de la República finalmente, a la tercera carta que recibimos del Reino Unido, porque fue la tercera, el presidente siempre pidió más detalle, tomó la decisión. Señor vicepresidente, ¿acordaron ustedes con el gobierno de Estados Unidos y de Gran Bretaña para llegar a esta decisión de retirarle el asilo a Julian Assange? Con el gobierno de Gran Bretaña siempre existió formalmente el pedido de que se entregue a un ciudadano que era buscado por la justicia británica. Eso es normal, ¿no? Ellos tenían una orden de captura porque el señor Assange había incumplido las condiciones de su libertad provisional y desde ese momento, desde el primer día, es evidente que el Reino Unido, al igual que lo hace cualquier país, exigía al Ecuador que se entregue a una persona que era buscado por la justicia de ese país y sostenían la teoría de que la posición de asilo lo único que hacía era que se evite que el señor Assange cumpla con sus cuentas con la justicia. Pero ese fue el contacto a nivel diplomático y en su momento que se tomó la decisión, evidentemente la coordinación con las autoridades británicas para que se lleve a cabo el proceso que ya todos conocen y el señor Assange pueda comparecer ante la justicia británica precautelando siempre, insisto, la obligación del gobierno británico por sus leyes, pero también por su compromiso con el Ecuador, de que el señor Assange no será extraditado a ningún país donde pueda ser torturado o corra peligro su vida. Ese es el compromiso del Reino Unido con el Ecuador durante estas conversaciones y como le decía, por eso tardó en alguna forma tanto
la toma de la decisión, porque para el presidente Moreno era importante esa garantía. Ahora, respecto a Estados Unidos, al momento del término del asilo no había petición de extradición de ningún país, ni siquiera de Suecia, que era el original peticionario por la justicia del señor Assange. Usted recuerda, el señor Assange, cuando entra en el año 2012 a la Embajada de Ecuador en Londres, tenía que comparecer realmente ante la justicia sueca por 2 o 3 acusaciones de abuso sexual. La justicia sueca, entiendo, o estas posibles víctimas del señor Assange están reactivando ese caso y ahí podría tener otra petición de extradición. Pero insisto, tanto Gran Bretaña como Suecia, de ser el caso, son países que tienen una seguridad jurídica importante, un sistema judicial respetable, y no creo que se presten para ninguna cosa fuera de lo legal. Ahora, el canciller ecuatoriano dijo que Ecuador pidió garantías a Gran Bretaña para que no sea entregado a Assange a ningún país donde haya pena de muerte o donde pueda recibir malos tratos o torturas. ¿Ustedes van a controlar esto? ¿Harán un seguimiento de estas condiciones de detención? Bueno, realmente la legislación británica lo prohíbe, y eso es lo que constantemente nos repetía el gobierno británico en sus comunicaciones oficiales. Lo que nosotros buscábamos era un compromiso adicional de que se iba a velar por aquello, pero la legislación prohíbe no que sea extraditado a un país en el que exista la pena de muerte, sino que no puede ser extraditado por un delito que termine en pena de muerte. ¿Me explico? Cuando usted es extraditado, puede ser juzgado por el delito solamente por el que fue extraditado. Si a usted lo extraditan por pasarse una luz roja, solo por ese delito lo pueden juzgar, no lo pueden juzgar por otro más. Si ese delito cometido por el cual eres extraditado no tiene pena de muerte, puede ser extraditado. Si tiene pena de muerte, no puede ser extraditado según la legislación británica. Hace pocos días en France 24 entrevistamos al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y nos decía que esta decisión por parte del gobierno ecuatoriano se trata de una suerte de venganza personal porque Wikileaks hizo público el caso de corrupción y de enriquecimiento ilícito INA Papers, donde se ve involucrada la familia presidencial. Según esta denuncia, la familia de Moreno habría incurrido en estos delitos a través de empresas offshore en paraísos fiscales. ¿Qué responde usted al expresidente Correa? Bueno, lo que siempre he dicho, lamentablemente funcionarios del gobierno anterior, incluidos actuales legisladores, se han dedicado a difundir información, bueno, fuera de cuentas offshore y cuestiones así, sino de la vida personal del presidente de la República. Lo hicieron recientemente en vinculación también con Wikileaks, fotografías íntimas de su esposa, en su vida privada, de sus hijas. Totalmente innecesario, reprochable, rechazable. Lamentablemente Wikileaks también se prestó para aquello. No, ese no ha sido la razón de la terminación del asilo, razones hay de más, lamentablemente digo, porque lo que siempre quiso el gobierno era que sea un asilo normal, con un huésped que acepte la hospitalidad y la bondad del pueblo ecuatoriano. Lamentablemente casi en ningún momento fue así, y en ese sentido la decisión se tomó, y claro, la oposición al gobierno del presidente Moreno siempre querrá posicionar otra historia. De hecho, han querido usar desde antes esta información como para que sirva de, qué sé yo, de una especie de amenaza para que el presidente Moreno no tome la decisión acertada que tomó, ¿no? Pero el presidente no se deja amenazar, peor, se va a dejar extorsionar, y por ello ha podido tomar una decisión soberana en representación del pueblo ecuatoriano. Muchísimas personas y también diversos organismos reclaman, a raíz precisamente del caso de Assange, el derecho a la libertad de prensa y de libre circulación y acceso a la información. De hecho, hubo manifestaciones en distintos países del mundo para defender a Assange. ¿Qué responde usted a esto? Bueno, creo que el Ecuador es un ejemplo en el mundo de cómo se ha recuperado la libertad de prensa. Este era uno de los países peor calificados mundialmente en esa materia. Le habla a alguien que fue dirigente gremial de la radiodifusión en el Ecuador en los momentos más difíciles de la libertad de expresión, y si algo se le reconoce al gobierno ecuatoriano es haber, por ejemplo, eliminado esa malintencionada ley de comunicación que lamentablemente estuvo vigente por tanto tiempo, respetar el trabajo de los periodistas en el país, pregúntele a cualquiera, y yo creo que eso no está en tela de duda. Si quieren vincular lo uno con lo otro, pues cada quien tiene derecho a hacer sus interpretaciones, pero el gobierno ecuatoriano, el Ecuador, es un país respetuoso de la libertad de expresión, no solo respetuoso, sino dedicado a que ese derecho se fortalezca con hechos, no solo de palabra, y creo que lo puede confirmar donde usted quiera en el país.
¿Y cuál es el costo económico para Ecuador de mantener a Assange en asilo? Sobre todo los primeros años con el gobierno anterior fue un costo muy oneroso, aproximadamente $1 millón al año, dinero que al Ecuador evidentemente no le sobra. Lo que hicimos en el protocolo también era regular un poco el tema de los beneficios del señor Assange como huésped de la embajada. Redujimos en 4 o 5 veces ese costo. En total, el costo aproximado de los 7 años del señor Assange supera los $6 millones para el Ecuador. Ahora, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas, estamos hablando de Agnes Callamard, dijo que Ecuador estaría exponiendo a Julian Assange a graves violaciones a sus derechos humanos al retirarle la protección diplomática. ¿Qué le respondería usted a esta representante de las Naciones Unidas? Lo mismo que le expliqué al inicio de la entrevista, el Ecuador ha precautelado a través de sus contactos a nivel diplomático y a nivel de gobierno con el Reino Unido que los derechos humanos del señor Assange sean respetados en plenitud. Si eso no ocurre, el Ecuador será el primer país en reclamar. Sin embargo, creo que el mundo entero reconoce al sistema judicial británico como un sistema judicial independiente, justo, desarrollado, adecuado. No creo que tengamos ese tipo de problemas. Para ir finalizando, señor vicepresidente, trascendió que desde Anonymous amenazaron al gobierno de Ecuador. ¿Temen ustedes represalias? Bueno, nosotros hemos recibido amenazas, lamentablemente, como país, e insisto, yo creo que parte de la decisión implicaba no dejarse extorsionar, no dejarse amedrentar. Es una decisión valiente del presidente de la República. Sí, en estos días hemos tenido ataques cibernéticos fuertes en el Ecuador, hemos estado preparados, tenemos amenazas de bombas en algunas embajadas del Ecuador en el extranjero, hemos estado organizando esa seguridad también con los países donde se encuentran esas embajadas. Sabíamos que la decisión iba a tener estas consecuencias, pero estas consecuencias o estas amenazas no podían detener al Ecuador de tomar una decisión soberana. Así que, insisto, estamos preparados como país organizando nuestra ciberseguridad, estamos preparados como país coordinando la seguridad de nuestros funcionarios en el extranjero, pero ve usted cómo con este tipo de respuesta demuestran el tipo de personas que están atrás de esto. Es terrible, es lamentable que se amenace un país que por 7 años tuvo la gentileza de hospedarlo al señor Assange en las mejores condiciones. Señor Otto Sonnenhorstner, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista en France 24. Ha sido un placer dialogar con usted. Gracias a usted por la entrevista y saludos a todos los televidentes. Bueno, muchas gracias y a ustedes los invitamos a continuar informándose en France 24 y en France24.com.